Cenar Sanar, capítulo 67. El gallo cantor y yo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Ves a ese individuo amparado en las sombras? Es Pedro. Pedro el apóstol. Pedro el impetuoso. Pedro el apasionado. Una vez caminó sobre las aguas, salió del bote y pisó el agua del lago. Pronto le predicará a millares. Osado ante amigos y enemigos por igual. Pero el que caminó sobre las aguas, esa noche se ha apresurado a esconderse. El que será un poderoso predicador, llora de dolor. No gimotea ni lloriquea, sino llora a gritos, con el rostro bardado hundido entre las manos. El eco de su llanto traspasa la noche de Jerusalén. ¿Qué duele más? ¿Haberlo hecho o que hubiera jurado que jamás lo haría? Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esto es lo que había prometido apenas unas horas antes. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Negar a Cristo la noche que fue entregado era de por sí bastante malo. Pero tenía que jactarse de que no lo negaría. Una negación era lamentable, pero 3 veces. 3 negaciones eran horribles, pero tenía que maldecir. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y ahora, sumergido en un torbellino de pesar, Pedro se esconde. Pedro llora y pronto se irá a pescar. Nos preguntamos por qué se fue a pescar. Sabemos la razón de su regreso a Galilea. Se le había dicho que el Cristo resucitado se reuniría allí con sus discípulos. El lugar señalado para el encuentro no era el mar, sino una montaña. Si los seguidores iban a reunirse con Jesús en la montaña, ¿qué hacen en un bote? Nadie les dijo que pescaran, pero eso fue lo que hicieron. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Además, ¿no había dejado Pedro de pescar? 2 años antes, cuando Jesús lo llamó a pescar hombres, ¿no dejó su red y le siguió? Desde entonces no le hemos visto pescar. Nunca le hemos visto pescar de nuevo. ¿Por qué iría a pescar ahora? Especialmente ahora. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Pedro ha visto la tumba vacía. ¿Quién puede pescar en una ocasión como esta? ¿Tenían hambre? Quizá eso era todo. Es posible que la expedición naciera por el impulso de estómagos vacíos. O quizá haya nacido de corazones quebrantados. Pedro no podía negar su negación. La tumba vacía no borró el canto del gallo. Cristo había regresado, pero Pedro se preguntaba, debe haberse preguntado: después de lo que hice, ¿volvería él por alguien como yo? Nosotros nos hemos preguntado lo mismo. ¿Es Pedro la única persona que ha hecho lo que prometió que no haría jamás? Basta de infidelidades. De ahora en adelante voy a poner freno a mi lengua. No más tratos oscuros. He aprendido la lección. Qué volumen de nuestra jactancia. Qué quebranto el de nuestra vergüenza. En vez de resistir el coqueteo, lo correspondemos. En vez de desoír el chisme, paramos oído y lo difundimos. En vez de apegarnos a la verdad, la escondemos. El gallo canta y la convicción del pecado nos taladra.
y Pedro halla un compañero en las sombras. Lloramos como Pedro lloró y hacemos lo que Pedro hizo. Nos vamos a pescar. Volvemos a nuestra vida antigua. Volvemos a nuestras prácticas de antes que conociéramos a Jesús. Hacemos lo que viene en forma natural en vez de hacer lo que viene de forma espiritual. Y dudamos que Jesús tenga un lugar para tipos como nosotros. Jesús responde la pregunta. La responde por ti y por mí, y todo el que tiende a salirse como Pedro. Su respuesta llegó junto al mar como un regalo para Pedro. ¿Sabes qué hizo Jesús? ¿Partió las aguas? ¿Convirtió los botes en oro y las redes en plata? No. Hizo algo mucho más significativo. Invitó a Pedro a tomar desayuno. Jesús lo preparó. Por cierto, el desayuno fue un momento especial entre los varios de esa mañana. Estuvo la gran pesca y el reconocimiento de Jesús, la zambullida de Pedro y el chapoteo de los discípulos. Y en un momento llegaron a la playa. Jesús estaba junto al fuego. Los pescados chirriaban en la sartén y el pan esperaba. Aquel que derrotó al infierno y es rey de los cielos, invitó a sus amigos a sentarse a comer. Nadie podía haber estado más agradecido que Pedro, el que había sido zarandeado como trigo por Satanás. Comía pan de la mano de Dios. Pedro fue invitado a la comida de Cristo, allí mismo para que el diablo y sus tentadores lo vieran. Jesús aderezó mesa en presencia de sus angustiadores. Quizá Pedro no lo dijo con estas palabras, pero David sí. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo que el pastor hizo por las ovejas se parece mucho a lo que Jesús hizo por Pedro. En este punto del Salmo, la mente de David parece estar en las tierras altas con sus ovejas. Después de haber guiado el rebaño a través del valle hacia las empinadas tierras en busca de un pasto más verde, recuerda la responsabilidad adicional del pastor. Debe preparar el pasto. Esta es tierra nueva, de modo que el pastor debe ser cuidadoso. Idealmente, la pradera para pastear debe ser llana, una meseta o una altiplanicie. El pastor ubica las plantas ponzoñosas y busca abundante agua. Se fija si hay señales de lobos, coyotes y osos. El pastor se preocupa especialmente de la víbora, una pequeña culebra marrón que vive bajo la tierra. Se sabe que esa víbora salta repentinamente de su agujero y muerde a una oveja en la nariz. La mordida suele infectarse y puede matar. Como defensa contra ella, el pastor derrama aceite formando un círculo alrededor de la cueva de la víbora. También aplica el aceite en la nariz de los animales. El aceite en la cueva de la víbora lubrica la salida y evita que la víbora salga. El olor del aceite en la nariz de las ovejas repele a la víbora. El pastor, en un sentido muy real, ha preparado la mesa. ¿Y si tu pastor hizo por usted lo que el pastor hace por su rebaño? Supongamos que él ya enfrentó a su enemigo, el diablo, y ha preparado para ti un lugar seguro para comer. ¿Y si Jesús hizo por ti lo que hizo por Pedro? ¿Suponía Pedro que en la hora de su fracaso le iba a invitar a cenar? ¿Qué dirías tú, amada hermana y amado hermano que me escuchas, si te dijera que es exactamente eso lo que Cristo hizo la noche antes de su muerte? Preparó una mesa para sus seguidores. El primer día de los panes sin levadura, el día que sacrificaban los corderos para la cena pascual, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces Jesús envió a 2 de ellos con estas instrucciones:
id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decir al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fíjate quién hizo los preparativos. Jesús reservó el gran aposento e hizo los arreglos para que el guía condujese a los discípulos. Jesús se aseguró de que la habitación estuviese preparada y pronta a la comida. ¿Qué hicieron los discípulos? Cumplieron fielmente y comieron. El pastor preparó la mesa. No solo eso, enfrentó las víboras. Tú recordarás que uno solo de los discípulos no completó la cena esa noche. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas comenzó a comer, pero Jesús no lo dejó terminar. Por orden de Jesús, Judas salió de la habitación. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Hay algo dinámico en esa salida. Jesús preparó la mesa en presencia del enemigo. Permitió que Judas viera la cena, pero no le permitió quedarse. No eres bien recibido. Esta mesa es para mis hijos. Puedes tentarlos, puedes ponerles tropiezos, pero nunca te sentarás con ellos. Mucho nos ama. Si quedase alguna duda, en el caso de que hubiera algunos Pedros que se preguntan si habrá lugar en la mesa para ellos, Jesús les da un tierno recordatorio cuando pasa la copa. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bebed ella todos. Los que se sienten indignos, beban. Los que se sienten avergonzados, beban. Los que se sienten confundidos, beban. Voy a contarles de una ocasión en que sentí las tres cosas. Cuando tenía 18 años, iba muy bien encaminada a tener problemas con la bebida. Mi sistema se había hecho tan resistente al alcohol que media docena de cervezas tenían poco o ningún impacto sobre mí. A los 20 años, Dios no solo me salvó del infierno después de esa vida, sino también del infierno en esta vida. Solo Él sabe hacia dónde me dirigía, pero no me imagino lo que sería. Por esta razón, una parte de mi decisión de seguir a Cristo incluyó no beber más. Así que dejé la cerveza. Pero curiosamente, nunca se me acabó ese apetito por la cerveza. No me ha obsesionado ni consumido, pero un par de veces a la semana me seduce el pensamiento de una buena cerveza con mi comida. Prueba de que tengo que ser cuidadosa es esta. Las cervezas no alcohólicas no me atraen. No es el sabor de la bebida, es aquello de tomarla. Pero por más de 20 años, la bebida nunca ha sido un problema de importancia para mí. Sin embargo, hace un par de años casi llega a ser un problema. Bajé un poquito la guardia. Una cerveza con el asado no me va a dañar. Después ocurrió con comida mexicana. Y luego 1 o 2 veces sin ninguna comida. Por un periodo de unos 2 meses estuve fluctuando entre nada de cerveza, y no sería malo 1 o 2 por semana. Para la mayoría de las personas eso no es un problema, pero para mí sí que podía serlo. ¿Saben cuándo comencé a oler el peligro? Una cálida tarde de un día viernes iba de viaje para hablar con algunos amigos en un retiro. ¿Dije que el día estaba cálido? Brutalmente cálido. Yo tenía sed.
La soda fue como no haber tomado nada. Entonces comencé a conspirar. ¿Dónde podría comprar una cerveza sin que me viera un conocido? Al pensar así, crucé la línea. Lo que se hace en secreto es mejor no hacerlo, pero de todos modos lo hice. Busqué una tienda fuera del camino, estacioné y esperé hasta que salieron todos los clientes. Entré, tomé la cerveza y la compré. La puse pegada a mi costado y me apresuré a subirme al auto. Entonces, no me lo vas a creer, pero fue cuando cantó un gallo. Cantó, y cuando escuché su canto, pensé en que cantó porque yo estaba haciendo algo en forma furtiva. Cantó porque yo sabía lo bueno. Cantó porque... Y esto realmente duele. La noche anterior había reprendido duramente a una de mis sobrinas por tener secretos para conmigo. ¿Y ahora qué estaba haciendo yo? Tomé la cerveza y la arrojé al basurero y le pedí a Dios que me perdonara. Confesé mi lucha a Dios. La confesé de una manera como nunca lo había hecho antes. Y me sentí realmente feliz de anotar una experiencia y seguir adelante. Pero no pude. La vergüenza me atormentaba. Mira qué hacer yo tal cosa. A tantos pude herir por mi estupidez. ¿Y qué momento para hacerlo? ¡Qué hipocresía la mía! Sentí que era una pobre diabla. El perdón había entrado en mi cabeza, pero el elevador destinado a bajarlo hasta el corazón tenía un desperfecto. Para empeorar las cosas, llegó el domingo. Me encontraba en la primera fila de la iglesia y yo para entonces había sido sincera con Dios, sincera con mis amigos y familiares, sincera para conmigo misma, pero todavía luchaba. ¿Querría Dios que una tipa como yo hablara de su palabra? La respuesta llegó en la cena del Señor. El mismo Jesús que había preparado la cena para Pedro, había preparado una cena para mí. El mismo que había triunfado sobre el diablo, triunfó nuevamente. El mismo Salvador que había encendido una fogata en la playa, avivó unas pocas ascuas en mi corazón. Bebed de ella todos. Y lo hice. ¿Y saben qué? Se siente bien estar otra vez en la mesa. Todos tenemos un Pedro dentro. Y antes de apresurarnos a juzgar, hagamos conciencia en nuestros actos y escuchemos al gallo cada mañana. Dios los bendiga y nos escuchamos la próxima ocasión. Oracionesenvideo.com. Oracionesenvideo.com